Atención, atención. Anoche entre las 2 y 7 de la madrugada y las 6 de la mañana, hora local, Irán lanzó el mayor ataque con misiles balísticos que Israel haya enfrentado jamás en una sola noche a lo largo de toda su historia como Estado. 400 misiles, no 40, no 100. 400 proyectiles balísticos lanzados en oleadas coordinadas y escalonadas, programadas con precisión específicamente para saturar cada capa de la red de defensa aérea israelí de manera secuencial, aprovechando sus debilidades estructurales antes de que pudieran compensarse. Los interceptores Arrow, el sistema diseñado y construido durante décadas con inversión de miles de millones de dólares norteamericanos e israelíes, precisamente para detener este tipo de amenazas balísticas de largo alcance, el sistema que se presentaba como la respuesta definitiva al riesgo de misiles iraníes, dispararon sin cesar durante 4 horas seguidas hasta agotar completamente su inventario operativo. Las baterías Patriot desplegadas en el centro y el sur del país agotaron todo su arsenal de misiles antes de que amaneciera el día. Y aún así, con todos los sistemas al límite o ya vacíos, los misiles seguían llegando desde el este sin que nada pudiera detenerlos. Las explosiones iluminaron el cielo desde Tel Aviv hasta Beersheba con una frecuencia que no dejaba espacio para el silencio entre detonaciones, que no permitía a la gente saber si el peligro había pasado o si el siguiente impacto era el que caería sobre su edificio. Las sirenas de advertencia, diseñadas para darle a la población civil 90 segundos para llegar a los refugios y refugiarse, sonaban con tanta frecuencia y de manera tan continua, una tras otra sin pausa real entre ellas, que la gente dejó de correr porque los refugios ya estaban llenos hasta la capacidad máxima, porque las escaleras estaban bloqueadas y porque simplemente ya no había dónde ir que ofreciera más protección. Esto no fue un ataque militar en el sentido convencional del término, donde el objetivo es destruir capacidades específicas del adversario. Fue una campaña de saturación coordinada, diseñada para doblegar la voluntad de la población civil israelí y para demostrar ante el mundo entero, con evidencia operativa irrefutable, que ningún sistema de defensa en la tierra puede detener lo que Irán es ahora capaz de lanzar cuando decide hacerlo en serio. Irán acaba de demostrar que puede sostener operaciones ofensivas a un ritmo y a una escala que hacen que la defensa sea económica y logísticamente imposible de mantener en el tiempo. No difícil, imposible. El ataque comenzó a las 2 y 7 de la madrugada. Los sistemas de radar israelíes detectaron la primera oleada aproximadamente a 180 kilómetros al oeste de la frontera iraní. Los informes iniciales sugerían entre 60 y 80 misiles en trayectoria de aproximación. Las baterías Arrow posicionadas en el desierto del Negev entraron en acción de inmediato, disparando interceptores contra las amenazas más inminentes. En cuestión de minutos, el recuento de misiles detectados fue revisado al alza. Primero 120, luego 180. A las 2 y 30 de la madrugada, las fuerzas de defensa confirmaron que más de 200 misiles balísticos estaban en vuelo de manera simultánea, dirigidos contra una combinación de objetivos que incluía bases militares, nodos de infraestructura crítica y zonas de población civil, desde Haifa en el norte hasta Eilat en el sur. Los misiles no eran todos del mismo tipo, ni cumplían todos el mismo propósito dentro del plan de ataque. Irán desplegó un paquete de ataque escalonado diseñado específicamente para explotar las debilidades arquitectónicas del sistema de defensa multicapa israelí, usando cada oleada para preparar las condiciones que harían más efectiva la siguiente. La primera oleada consistió principalmente en misiles balísticos de alcance medio de la familia Qader, sistemas más antiguos de combustible líquido con alcances superiores a los 600 kilómetros y ojivas que transportaban aproximadamente 750 kilogramos de explosivo de alta potencia. No son las armas más avanzadas del arsenal iraní. Son más lentas y más predecibles que los sistemas modernos y relativamente más fáciles de interceptar para los sistemas Arrow. Pero esa es precisamente la razón por la que Irán las lanzó primero. No estaban destinadas a alcanzar sus objetivos con alta probabilidad de penetración. Su propósito era obligar a Israel a gastar interceptores Arrow en amenazas que podían ser detenidas, agotando el inventario limitado antes de que llegaran las armas definitivas. Y las armas definitivas llegaron en la segunda oleada, aproximadamente a las 2 y 45 de la madrugada. Los sistemas de radar israelíes detectaron una nueva salva con características radicalmente distintas a la primera. Esta vez, los misiles eran de la familia Qadr Shahin, sistemas de medio alcance de combustible sólido
con ojivas de reentrada maniobrables diseñadas específicamente para evadir la interceptación en la fase terminal de vuelo. Estos misiles no siguen trayectorias balísticas predecibles que los sistemas defensivos pueden calcular y anticipar con margen suficiente. Ajustan sus trayectorias durante el descenso final, obligando a los sistemas de defensa a recalcular continuamente las soluciones de interceptación con información que se actualiza en fracciones de segundo. Cada uno de estos misiles le cuesta a Irán entre $200.000 y $500.000. Cada interceptor Arrow disparado para detener uno le cuesta a Israel $3,5 millones. Y durante esta oleada, Israel disparaba 2, a veces 3 interceptores por misil entrante, porque el primero frecuentemente no daba en el blanco. A las 3:15 de la madrugada, la situación operacional se había convertido en un caos controlado al límite. Las baterías Arrow en el centro de Israel reportaron una grave escasez de interceptores disponibles. Los sistemas Patriot, diseñados originalmente para hacer frente a amenazas de alcance medio de tipo convencional, estaban siendo forzados a operar contra misiles balísticos de alta velocidad para los que técnicamente nunca fueron diseñados, con tasas de éxito notablemente inferiores a las que logran en el escenario para el que fueron desarrollados. Y aún así, los lanzamientos desde Irán continuaban sin disminuir el ritmo. La tercera oleada llegó a las 3:40 de la madrugada y representó la escalada cualitativa más significativa de la noche. Esta vez, los misiles eran de la familia Fatah 1, la plataforma cuasi hipersónica más reciente del arsenal iraní. Estas armas alcanzan velocidades superiores a Mach 13 durante su fase de propulsión y mantienen velocidades de entre Mach 5 y Mach 8 en la aproximación final al objetivo. A esas velocidades, la ventana temporal disponible para la interceptación se reduce de minutos a segundos, y en algunos casos a fracciones de segundo. Los operadores de radar israelíes reportaron haber detectado misiles que se desplazaban a 2 kilómetros por segundo. Para cuando se emitía la orden de interceptación y el sistema calculaba la solución de disparo, el misil ya había salido del alcance efectivo del interceptor. El tiempo de reacción del sistema, que en condiciones normales es perfectamente adecuado, simplemente no es suficiente para este tipo de amenaza viajando a esa velocidad. La cuarta oleada se produjo a las 4:10 de la madrugada, y es aquí donde el componente de guerra psicológica del plan iraní se vuelve imposible de ignorar o de atribuir a casualidad. Irán no solo lanzó más misiles, sino que los dirigió contra zonas de concentración de población civil con una precisión que sugiere el uso de datos de targeting satelital actualizados en tiempo real. Los impactos se produjeron a menos de 500 metros de barrios residenciales densamente poblados en Rishon LeZion, Ashdod y Ashkelon. Uno de los misiles alcanzó una zona industrial en el sur de Tel Aviv, provocando explosiones secundarias en instalaciones de almacenamiento que generaron una columna de humo negro visible desde 20 kilómetros de distancia. Otro impactó en terreno abierto a menos de 2 kilómetros del aeropuerto internacional Ben Gurion, tan cerca que las autoridades aeroportuarias detuvieron todos los vuelos, evacuaron las terminales y activaron los protocolos de emergencia máxima. Las cifras que explican por qué las defensas israelíes no pudieron contener el ataque son meramente matemáticas. El sistema Arrow de Israel consta de aproximadamente 24 baterías operativas. Cada batería transporta entre 6 y 12 misiles interceptores según la configuración específica de despliegue. Eso representa un inventario máximo de aproximadamente 288 interceptores Arrow disponibles en cualquier momento dado. Durante el ataque de anoche, las fuerzas israelíes dispararon un estimado de 350 interceptores Arrow y Patriot combinados. Eso significa que Israel agotó su inventario completo de interceptores Arrow en 4 horas de ataque sostenido, y los misiles iraníes continuaron llegando porque Irán tiene más misiles que Israel tiene capacidad de interceptar. La tasa de interceptación confirma el deterioro progresivo y sostenido a lo largo del ataque, lo que es en sí mismo evidencia de que el plan iraní funcionó como fue diseñado. Durante las oleadas iniciales, cuando los interceptores disponibles eran abundantes y los operadores estaban frescos, los sistemas israelíes lograron tasas de éxito de entre el 80 y el 85%, números que en un escenario de ataque normal habrían sido considerados un éxito defensivo. Pero en el contexto de 400 misiles, ese 20% que pasó representa 80 proyectiles alcanzando o acercándose peligrosamente a sus objetivos. Para la cuarta oleada,
cuando los interceptores disponibles habían caído a niveles críticos y los operadores llevaban horas tomando decisiones de vida o muerte en fracciones de segundo, esa tasa había caído a aproximadamente el 60%. No porque los sistemas fallaran mecánicamente ni porque el hardware dejara de funcionar, sino porque los operadores estaban física y cognitivamente agotados después de más de 4 horas de operación continua de máxima intensidad sin posibilidad de rotación. Los interceptores habían sido consumidos hasta niveles que dejaban a muchas baterías sin capacidad de respuesta ante nuevas amenazas. Y las amenazas entrantes llegaban más rápido de lo que la red defensiva podía procesar la totalidad de los datos de objetivo y ejecutar las soluciones de disparo correspondientes para cada misil simultáneamente. Una comunicación filtrada de un comandante de batería de defensa aérea describe la experiencia en términos que no admiten interpretación eufemística. Es como intentar beber de una manguera de bomberos a plena presión. No se puede detener cada gota cuando el volumen supera con creces la capacidad de respuesta del sistema. Las implicaciones económicas de la disparidad de costos entre ataque y defensa son donde el problema estratégico israelí se vuelve estructuralmente irresoluble, donde las matemáticas dejan de ser una abstracción académica y se convierten en una amenaza existencial tan real como cualquier misil. Irán lanzó aproximadamente 400 misiles en esta sola noche. Con un costo promedio de producción estimado en $350.000 por misil, incluyendo los más sofisticados de la serie Fatah, Irán gastó aproximadamente $140 millones en ejecutar el ataque de mayor escala de toda la operación. Israel, disparando 350 interceptores Arrow y Patriot, combinados a un costo promedio de aproximadamente $2 millones por unidad, gastó $700 millones en su defensa durante esas 4 horas. Una noche, 4 horas, $700 millones. Eso representa una proporción de costos de 5-1 en favor del atacante, lo que en términos de estrategia militar de largo plazo es insostenible para el defensor. Si Irán mantiene un ritmo similar durante una semana, Israel habrá gastado $5.000 millones en municiones defensivas sin haber producido una sola unidad de interceptor para reemplazar las consumidas. Si el conflicto continúa a este ritmo durante un mes, la cifra asciende a $20.000 millones. El presupuesto anual total de defensa de Israel es de $24.000 millones. La aritmética no funciona y no hay manera políticamente viable de hacerla funcionar mientras persista esta asimetría de costos en beneficio del atacante. El costo humano acumulado a las 8 de la mañana incluía 47 civiles heridos, la mayoría por metralla y escombros de misiles interceptados que cayeron sobre zonas habitadas en lugar de caer en terreno despoblado, y 3 personas muertas en Asdod cuando un fragmento de misil de gran tamaño impactó directamente la fachada de un edificio residencial de varios pisos durante las horas de mayor concentración de gente en los refugios. Los hospitales de la región central de Israel operan a plena capacidad con todo el personal disponible en activo. Las escuelas de toda la región afectada permanecen cerradas indefinidamente hasta nueva orden. El Comando de Seguridad Nacional israelí extendió las restricciones de emergencia a nivel nacional, prohibiendo las reuniones de más de 50 personas en espacios abiertos y exigiendo que todos los lugares de trabajo con personal presencial cuenten con acceso a refugios antibombas en un radio máximo de 90 segundos de caminata desde cualquier puesto de trabajo. Pero el dato que revela el cambio estratégico más profundo es este. El ataque de anoche no fue una represalia ante ninguna acción israelí específica de las últimas horas. Fue la oleada número 29 de lo que Irán denomina oficialmente Operación Promesa Verdadera 4, una campaña sostenida que comenzó el 28 de febrero y que no muestra ninguna señal de desaceleración. 29 oleadas de ataques masivos con misiles en el lapso de un mes, con el ritmo acelerándose en lugar de disminuir. El impacto psicológico en la población civil es exactamente lo que Irán planeó que fuera. Imágenes de Tel Aviv muestran familias durmiendo en estacionamientos subterráneos por el miedo a regresar a sus apartamentos. En Beersheba se registraron compras de pánico con estantes vacíos en pocas horas. Las gasolineras del sur del país se están quedando sin existencias mientras los residentes intentan evacuar hacia el norte. Esto no es pánico provocado por un ataque aislado. Es el efecto acumulativo de 29 oleadas de bombardeo sostenido durante 30 días sobre una sociedad civil que no fue diseñada para resistir ese nivel de presión psicológica permanente.
El ministro de Defensa declaró en conferencia de prensa que se enviaron solicitudes urgentes de reabastecimiento de emergencia a Estados Unidos en las primeras horas del ataque. Pero hay un problema que ninguna declaración política puede resolver. La producción norteamericana de interceptores Arrow, compatibles con los sistemas israelíes, es de aproximadamente 50 unidades al mes en condiciones normales de fabricación, y escalar esa producción requiere tiempo, materiales y capacidad industrial que no puede aparecer de la noche a la mañana porque alguien en Washington decida que es urgente. Incluso si Estados Unidos desviara absolutamente toda su producción mensual a Israel de manera inmediata, sin procesar ningún otro pedido, se necesitarían 6 meses completos para reponer lo consumido en una sola noche de operaciones. 6 meses para recuperar 4 horas de capacidad defensiva. Mientras tanto, los informes de inteligencia occidentales estiman que Irán mantiene un arsenal activo de entre 3.000 y 5.000 misiles balísticos de distintos tipos y alcances. Si la operación de anoche consumió 400, Irán conserva inventario más que suficiente para mantener este ritmo de operaciones durante semanas y posiblemente durante varios meses, sin que sus capacidades ofensivas queden sustancialmente degradadas. Y cada misil que Irán dispara le cuesta $350.000 de su presupuesto. Cada interceptor que Israel dispara para intentar detenerlo le cuesta 2 millones. Cuanto más se prolongue esta ecuación, más insostenible se vuelve la posición israelí desde cualquier perspectiva que no sea puramente retórica. 400 misiles en una noche, 4 horas de ataques continuos, 3 personas muertas, 47 heridas, $700 millones en interceptores consumidos para defender una sola noche de ataques. La oleada número 29 de una operación que no muestra ningún signo de disminuir ni de detenerse. Las reservas de interceptores agotadas, la producción de reemplazo a 6 meses de distancia, el arsenal iraní intacto en lo esencial. Irán acaba de demostrar, con evidencia operativa concreta, que no puede descartarse como propaganda ni como exageración, que abrumar las defensas de Israel hasta el punto del colapso no es una posibilidad teórica discutida en reuniones de planificación de contingencias. Es una realidad operativa que ocurrió anoche mientras la mayor parte del mundo dormía. Una realidad que puede repetirse esta noche, y la siguiente, y la que viene después de esa, durante todo el tiempo que Irán considere necesario para alcanzar sus objetivos estratégicos. La pregunta que el gobierno israelí no ha respondido y que la población civil está formulando en los refugios y en los estacionamientos subterráneos donde pasa las noches es la más simple y la más urgente de todas. ¿Qué va a pasar cuando llegue la siguiente oleada y no haya interceptores para detenerla?